Pablo Escobar no solo fue un criminal, fue también un actor político en las sombras. Durante años, su poder no solo venía de las armas o el dinero, venía de su capacidad para infiltrar al Estado. Ministros, senadores, fiscales, policías, alcaldes, todos en algún momento fueron parte de una red de poder donde Escobar no solo sobrevivía, dominaba. Hoy te contaré cómo Pablo Escobar manipuló al gobierno colombiano, cómo se metió en el Congreso, cómo pactó con presidentes y cómo terminó traicionado por el mismo sistema que lo protegió. Quédate porque vamos a revelar nombres, fechas, operaciones secretas y cómo Escobar llegó a controlar parte del Estado sin ser presidente. A principios de los años 80, Escobar aún no era el enemigo público número uno. Era conocido como un joven empresario antioqueño, dueño de fincas, taxis y empresas de exportación. Su estrategia era clara: ayudo al pueblo y los políticos no me molestan. Financiaba obras públicas, pagaba campañas locales, donaba dinero a iglesias, colegios, hasta estaciones de policía. Los políticos lo sabían, pero nadie lo decía. En 1982, Escobar dio su primer gran paso. Se convirtió en suplente en la Cámara de Representantes del Congreso de Colombia. Lo hizo de la mano de Jairo Ortega, del Movimiento Alternativa Liberal. Ahí, Escobar tenía acceso a información privilegiada, influencia en leyes, vínculos directos con el poder. Participó en debates, dio discursos y defendió ideas populistas. Todo mientras seguía dirigiendo el cartel desde la sombra. Escobar pagaba mensualidades a ciertos políticos para que no lo mencionaran en debates. Financió campañas enteras. Incluso cubrió deudas de campañas presidenciales de figuras reconocidas. Las reglas eran simples. Si me atacas, te elimino. Si me proteges, te enriquezco. Funcionó durante años. En un momento vas a conocer el nombre del ministro que cenó con Escobar mientras ordenaba ataques a la policía. Durante el gobierno de Belisario Betancur, Escobar hizo su jugada más ambiciosa. Envió una carta al presidente ofreciendo entregar su imperio a cambio de no ser extraditado, garantizar la seguridad de su familia, poder conservar su fortuna. La carta fue recibida. Y aunque el gobierno lo negó públicamente, negociaron. Durante meses hubo conversaciones secretas. Y por un tiempo, el gobierno dejó de perseguirlo activamente. La famosa carta de 1984 fue firmada por Escobar y enviada al despacho presidencial. Decía: estoy dispuesto a renunciar al negocio del narcotráfico si me permiten quedarme en Colombia sin persecución ni extradición. Esa carta fue archivada, clasificada y olvidada. Pero años después se filtró y mostró que el Estado sí se sentó a negociar con el narco. Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, rompió el pacto tácito. Se enfrentó públicamente a Escobar. Pidió su expulsión del Congreso y exigió investigación total. Fue asesinado poco después. ¿Coincidencia? No. Consecuencia directa. El gobierno de Betancur quedó en shock y por primera vez admitió: tenemos un problema que ya no podemos controlar. Escobar tenía espías dentro de la policía. Pagaba sueldos dobles a decenas de agentes. En el DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, tenía directores a sueldo. Eso le permitía saber quién lo investigaba, dónde serían los operativos,
que jueces estaban por firmar órdenes de captura, controlaba la inteligencia estatal desde adentro. Cuando César Gaviria asumió como presidente en 1990, declaró guerra abierta contra Escobar. Pero durante su campaña, algunos miembros de su equipo recibieron dinero del cartel. Y él lo sabía. La situación era tan delicada que en varias ocasiones gobierno y cartel intercambiaban mensajes a través de intermediarios. En breve te contaré cómo Escobar logró negociar con el gobierno para construir su propia cárcel. Sí, su cárcel diseñada por él, operada por él. En 1991, Escobar se entregó. Pero a cambio, el gobierno le permitió diseñar su propia prisión, elegir a sus custodios, recibir visitas sin control, seguir manejando su imperio desde adentro. La prisión se llamó La Catedral y era más un club privado que una cárcel. Tenía sala de billar, discoteca, jacuzzi, teléfonos sin monitoreo, oficinas con vista a la ciudad. Fue el punto más alto de su poder político. Después de asesinar a 2 de sus hombres dentro de la catedral, el gobierno se vio obligado a reaccionar. Ordenaron su traslado. Pero Escobar escapó antes de ser sacado. ¿Realmente escapó? ¿O le permitieron irse? Nunca se sabrá. Lo que sí quedó claro es que el Estado había perdido totalmente el control. La DEA y la CIA empezaron a filtrar información que mostraba cómo el gobierno colombiano había negociado con Escobar. Eso puso en jaque a varios ministros y forzó al presidente Gaviria a romper todos los pactos. Ahí comenzó la verdadera cacería. Aunque los nombres no siempre son públicos, se sabe que Escobar tenía un senador de Antioquia que viajaba con él, un exministro que lavaba dinero desde Europa, 2 coroneles de la policía que recibían sobres cada mes, un director del DEAS que filtraba expedientes. El gobierno estaba infectado desde adentro, porque Escobar era uchu. En zonas sin Estado, él construía, donaba, daba empleo y mantenía a otros carteles lejos. Durante años, algunos sectores del gobierno prefirieron pactar que pelear, hasta que el precio fue demasiado alto. Escobar fue traicionado por los suyos y también por el Estado. Las promesas de no extradición se rompieron. Los acuerdos políticos fueron negados y el gobierno lo eliminó. Pero su historia sigue viva y las conexiones que construyó aún hoy tienen eco en la política colombiana. Si creías que la relación entre Escobar y el gobierno era una guerra, ahora sabes que fue, durante años, una sociedad. Pero hay un capítulo más que tienes que conocer. En el próximo episodio te contaremos los mitos y leyendas más famosos sobre Pablo Escobar. Enterrados, ocultos o simplemente negados. Suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene es parte del lado más oscuro del mito.